Bien, vamos a continuar entonces una nueva sección que va a ser definir integral sobre conjuntos acotados que no necesariamente sean rectángulos. Entonces vamos a poner integral sobre una letra integral sobre ¿qué le ponemos? Conjuntos acotados. Integral sobre conjuntos acotados. Em, entonces nosotros estamos siguiendo un camino de muchos posibles caminos. Eso también quiero puntualizar porque em, que es como de alguna manera se hizo históricamente ir, o sea, sabiendo lo que era la integral y entonces a partir de ahí ir encontrando propiedades hasta llegar a una definición formal de área que va a ser el contenido de Jordan que vamos a definir quizá no en esta clase sino en la siguiente. Entonces, vamos a integrar ahora sobre regiones que no son rectángulos. Entonces, la idea va a ser que, bueno, si yo tengo un conjunto U metido en Rn, entonces ese conjunto U lo voy a, o sea, qué es lo único que sabemos hacer hasta ahora? Pues integrar sobre rectángulos. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo vamos a meter justamente en un rectángulo R. Entonces, de manera que este R contenga al conjunto U. Entonces, si U es un rectángulo, en el caso particular de que sea un rectángulo, incluso puede ser el mismo R. Y lo que vamos a hacer más adelante va a seguir siendo válido. Entonces, la idea es que sobre este conjunto U, o sea, lo que vamos a tener es una función definida en ese conjunto U, el subconjunto de Rn a R. Entonces lo que vamos a tener es, no sé, como si lo pensamos, por ejemplo, en R3, es, tengo el conjunto U y entonces sobre este conjunto tengo definido una superficie o una sábana. Y entonces lo que vamos a hacer es extendemos el dominio de esa función de manera que metamos esto en un rectángulo y de forma de que tengamos una nueva función tal que en el conjunto U valga lo que la función vale, o sea que sea la función f definida en U de Rn en R, y que afuera de ese conjunto U, es decir, aquí, afuera de ese conjunto U, pero dentro de ese rectángulo R, la función valga cero. Entonces lo que voy a tener es que esta función va a tener un conjunto de discontinuidades en la frontera. Me refiero a la función nueva que vamos a definir, que va a ser la función característica. Entonces vamos a definir una función extendida fu que va, que va a valer la f de x original si x pertenece al conjunto U, pero que va a valer cero si x no pertenece a U o si x pertenece al complemento de U en el rectángulo R precisamente. Entonces, que esta función f de x sea integrable va a depender de si esta función extendida es integrable. Pero esta función extendida va a tener un conjunto infinito de discontinuidades en toda la frontera de U. Entonces puede ser que la función f de x sea discontinua en U, pero ya sabemos que si el conjunto de discontinuidades tiene medida cero, entonces la función va a ser integrable. Entonces lo que quiero decir es que vamos a tener dos tipos de discontinuidades aquí. Las discontinuidades de la propia f y las discontinuidades de la función extendida en toda la frontera de U. Entonces la idea que vamos a desarrollar en esta sección es si esta función extendida es tal que
el conjunto de discontinuidades tiene medida cero en la frontera y además la función tiene un conjunto de discontinuidades de medida cero como está definida, entonces la función va a ser integrable por el teorema que ya demostramos antes. Entonces para eso vamos a definir lo que es esta función característica. Entonces definición 1.5.1 vamos a decir siempre va a ser sobre un conjunto acotado de Rn. Después vamos a extender la integral a conjuntos que no sean acotados, que es donde vamos a tener la integral infinita, pero eso lo vamos a ver después de que veamos el teorema de Fubini que nos va a permitir calcular integrales y el teorema de cambio de variable. Entonces ya después de eso vamos a ver qué pasa cuando tenemos una región que no es acotada, pero por el momento, igual que como hicieron en cálculo 2, vamos a suponer que la función es acotada. Bueno, que el conjunto donde está definida la función es acotado y además que la función f también es acotada. Entonces, antes no decíamos nada de que fuera acotado porque la función estaba definida sobre un rectángulo y ese rectángulo siempre es acotado. Entonces, para poder aplicar la idea de encerrar el conjunto, el dominio de la función en, en un rectángulo, necesitamos que ese dominio precisamente sea acotado y esa va a ser una hipótesis extra que vamos a tener aquí. Entonces, damos el conjunto U acotado y la función f acotada también en U. Entonces vamos a extender, definimos la función, vamos a llamarle f sub u de x, como la función que vale f de x si x pertenece a u, y que valga 0. En principio no estamos diciendo nada de que tenga que estar encerrada en ningún rectángulo. Entonces lo que estamos haciendo es, nosotros tenemos aquí el conjunto u, por acá tenemos nuestra sabanita, y la función f sub u va a ser la que valga f de x en el conjunto u y valga 0 afuera. Entonces aquí no estamos hablando de ningún rectángulo en principio. Entonces que valga 0 si, déjenme borrar ese, si x pertenece a u y que valga 0 si x pertenece al complemento de u en Rn. Entonces este realmente sería u menos este Rn menos u, perdón, pero ya no lo voy a poner. Entonces que esté en el complemento. Entonces esta es la función extendida de f a todo Rn. Entonces, siguiendo la idea que tenemos aquí, si nosotros vamos a... O sea, lo único que sabemos es integrar sobre rectángulos. Entonces, ¿cómo vamos a definir si esta función es integrable o no? Pues si es integrable en el rectángulo que contiene a u. Pero si elegimos ese camino, tenemos que demostrar primero que la elección de este rectángulo no importa en la integral. Entonces puede ser que yo agarre este, puede ser que yo agarre este, por ejemplo. De manera que contenga a u también. ¿De acuerdo? Entonces, para efectos de la integral, ¿qué va a pasar? Que cuando yo haga la partición aquí, cuando yo haga una partición aquí, entonces van a ver paralelepípedos que quedan por afuera que no van a tener volumen. Entonces, no importa si yo tomo este rojo o tomo este azul, por ejemplo, la integral me va a quedar, intuitivamente la integral me va a quedar la misma porque no voy a sumar cosas, por ejemplo acá en estas particiones, que van a hacer sumar puros ceros. Entonces al final lo que va a contar es todo lo que está dentro y lo que está en la frontera. Entonces, pero eso lo tenemos que demostrar justamente. Entonces tenemos que demostrar que
la integral es independiente, si es que existe, si la integral existe, entonces es independiente del rectángulo que yo tome para encerrar a este conjunto U. Entonces, ese le vamos a llamar, va a ser nuestro primer lema. Vamos a llamarle el lema 1.5.1. Entonces, si f definida de Rn en R es acotada en U subconjunto de Rn acotado, entonces aquí, digamos, está de más lo que puse. Entonces, déjenme ponerlo así para... Es acotada en un subconjunto de Rn acotado. Y si aún no sabemos cuándo existe la integral, pero si esa integral existe, la integral sobre el rectángulo de la función extendida, entonces, bueno, donde U está contenido en R, entonces la integral no depende del rectángulo que yo haga, es decir, la integral sobre R de FU va a ser lo mismo que la integral sobre un R' de F de U, donde U está contenido en R' también. Entonces, en general puede ser que R' esté contenido en R o que R esté contenido en R', o que ninguno de los dos esté contenido en el otro totalmente. Entonces da igual la elección de esos rectángulos. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces lo que vamos a hacer es, o sea, digamos, si yo tengo el dominio U, entonces ese dominio yo lo puedo encerrar en un rectángulo R, ¿de acuerdo? Pero este U también lo puedo encerrar con este otro rectángulo de aquí, por ejemplo. Entonces nunca sucede que el R esté contenido en el R', pero yo siempre puedo encontrar un rectángulo tal que encierra estos dos también. Entonces, sin pérdida de generalidad, justamente este verde es el que voy a tomar. O sea, lo que voy a decir es, sea, eh, sean R' y RB', dos rectángulos n-dimensionales cerrados, tales que, entonces, sin pérdida de generalidad, por la observación que ya hice hace unos segundos, tales que R esté, esté contenido en RB' y R' esté contenido en RB'. ¿De acuerdo? Entonces, si yo doy una partición, o sea, por ejemplo, si el rectángulo R es el rectángulo A1, B1, producto cartesiano hasta AN, BN. Entonces, cuando yo dé una partición, o sea, yo puedo dar una partición en R, aquí voy a encimarlo mucho, pero, y no tengo más colores con el blanco. Entonces, si yo tengo una partición de R, por ejemplo, así, vamos a decir esta, de R, del azul. Entonces yo esta partición de R la puedo extender a una partición de R'. Entonces, ¿cómo? Simplemente tomando esto así. Entonces, esa partición de R la puedo extender a una partición de R'. Y lo mismo se va a cumplir con el R' que tengo ahí. ¿De acuerdo? De esa manera. Y también puede pasar que yo tengo una partición de R', o sea, por ejemplo, si lo tengo así, digamos que este es R', y por acá tengo al R. Entonces, digamos,
yo doy una partición de R' tal que contenga los extremos del rectángulo, es decir, que contenga A1 hasta AN y que contenga B1 hasta BN. Es decir, que contenga todos estos. Que todos estos sean elementos de la partición R' y ya después puedo agregar puntos como yo quiera. Entonces tengo esas dos formas de extender una partición. Eh, si tengo una partición de R, la puedo extender a una partición para R' sin problema. Y si tengo una partición de R', la puedo tomar de manera, o sea, puedo tomar una partición de R' de tal manera que sea una partición para R también. No sé si, bueno, espero que se entienda eso. Entonces, por eso voy a decir lo siguiente, sea P una partición del rectángulo R y P, vamos a decir, B', una partición del rectángulo R', de manera que P, vamos a decir, P es la restricción, que sería este segundo caso de aquí, la restricción de P' a R, o que P sea la extensión como tenía en este segundo caso, la extensión de la partición, P es la extensión de, sí, de P' a R', que es el caso que tengo aquí. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque recuerden que para demostrar que algo es integrable no tengo que hacer para toda, no lo tengo que demostrar para toda partición, sino tengo que hacerlo para todo epsilon y tengo que encontrar una partición tal que cumpla con el criterio de Cauchy. Entonces, estas particiones las tomo de esa manera. Entonces, es claro que por la definición de 1 punto en qué estamos, 1.5, la primera, sí, la dimos aquí, sí. Por la primera definición, tenemos que el f de u, la función restringida de f, perdón, al conjunto u, es igual a cero para todo x que pertenece al complemento de R' en R. ¿De acuerdo? Porque estamos tomando R contenido en R', o sea, estamos tomando que U está contenido en R y R está contenido en R'. Estamos tomando este caso primero y este va a ser totalmente análogo. Entonces, la función característica de f es tal que vale f de x si x pertenece a U y vale cero si x pertenece al complemento de U. En este caso sería el complemento de U en R. Entonces, si yo tengo el rectángulo R y el R' y tengo la función definida así, pues la función va a seguir valiendo f de x si x está en U. Aquí tengo mi conjunto U. Y va a valer cero si vale en el complemento. Entonces, ese complemento incluye a toda esta parte que es la diferencia entre R' con R. Que es esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso lo que tenemos es que las sumas inferiores de FU para la partición P van a ser iguales a las sumas inferiores de la partición F de U para P', porque esta función vale cero para el complemento de R' en R. Entonces, las sumas inferiores de aquí no van a cambiar porque les voy a estar sumando ceros. ¿De acuerdo? Esto no lo hago así como a todo detalle, pero tendría que escribir esto como la suma desde igual a uno hasta mu de todos esos ínfimos para esta partición P por el tamaño de los cuadraditos. Y entonces, y eso puedo ver, o puedo partir de esta más bien. Y entonces veo que hay muchos donde justamente tengo estas diferencias que no aportan a la suma. Y entonces ambas son iguales. Y análogamente lo puedo tener para las sumas superiores. ¿De acuerdo? Entonces por eso lo tenemos de esa manera.
y para no agregar ya más cosas, pero intuitivamente es claro lo que está pasando aquí. Entonces, si ustedes lo escriben a todo detalle, van a ver que efectivamente es igual. Entonces, esto implica entonces que el supremo de este va a ser igual al supremo de este y el ínfimo de este va a ser igual al ínfimo de este. Entonces, el supremo de las sumas inferiores de FU en P, tal que P es partición de el rectángulo R, va a ser igual al supremo de las sumas inferiores de FU en PV', tales que PV' es partición de... Bueno, voy a dejarlo de PV', pero vamos a escribirlo, para no escribir tanto. El supremo de las sumas inferiores es igual al supremo de las sumas inferiores de FU en PV' y el ínfimo de las sumas superiores para la partición P va a ser igual al ínfimo de las sumas superiores para la partición PV'. Entonces, de esto que tenemos aquí. Ahora, por hipótesis, tenemos que la integral sobre R de f de u existe. ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo? No sabemos, solamente sabemos que existe. Entonces, como esta integral existe, esto significa, por la definición que ya habíamos visto, que la integral sobre el rectángulo en R de f de u va a ser igual a la integral inferior sobre R de f de u, que sería este supremo, y eso va a ser igual a la integral, eh, por lo que tenemos aquí, bueno, va a ser igual a la integral superior sobre R de f de u. Y eso es claro, porque la integral existe. Entonces, esta integral es igual a la integral inferior sobre f de u de este, del rectángulo R, que sería el supremo de las sumas inferiores de la función f de u para la partición P, pero eso es igual al supremo de las sumas inferiores de f de u para la partición P', que por definición es la integral inferior sobre el rectángulo R' de f de u. Y como la función es integrable, entonces este tiene que ser igual a este porque es integrable, ¿cierto? Y entonces eso significa que este tiene que ser igual a este. Entonces estas cuatro integrales tienen que ser iguales. Entonces esto tiene que ser igual a la integral superior sobre R de f de u y esto tiene que ser igual a la integral superior sobre R' de f de u. Entonces, ¿qué significa esto? Que ¿dónde está el teorema? Ay, no lo... Ah, sí, aquí está, el lema. Entonces, esta integral es igual a esta, pues claro, porque justamente, o sea, la integral sobre R' inferior de f de u es igual a la integral inferior sobre, a la integral superior, perdón, sobre R' de f de u, y eso es, como son iguales, pues es la integral sobre R' de f de u. Entonces, por todo lo que tenemos acá arriba, eso implica que la integral sobre R de f de u es igual a la integral sobre R' de f de u. Y ahora, análogamente, tendríamos que la integral sobre R' de f de u es igual a la integral sobre R' de f de u, haciendo exactamente lo mismo, pero con este otro rectángulo de aquí. Y entonces lo que tenemos, por lo tanto, es que como estas son iguales, lo que tengo es que la integral sobre R de f de u es igual a la integral sobre R' de f de u. Entonces, por lo tanto, lo que me dice esto es que la integral, si es que existe, no depende del rectángulo usado para la extensión. Entonces siempre puedo utilizar el rectángulo que más me convenga para poder ver
si la integral sobre un conjunto que no es un rectángulo existe o no. Es lo que nos dice este teorema. Entonces, la idea la tenemos, todo esto lo hemos hecho ya con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Y eso nos va a dar la pauta para hacer la siguiente definición. Entonces, vamos a definir entonces cuál es esa integral. Entonces, definición 1.6, no, 1.5, perdón. Sería nuestra segunda definición. Entonces, si tenemos una función u, una función f definida en u, contenido en Rn a R, acotada sobre un conjunto acotado. Entonces, esta función es integrable. Vamos a decir que es integrable sobre u si y solo si la integral sobre R de f de u existe. Con u contenido en R. Y lo que ya habíamos puesto, lo que habíamos puesto antes, la función característica, bueno, sí, la función característica de f sería f de x si x pertenece a u y 0 si x pertenece al complemento de u, en este caso el complemento tomado respecto al rectángulo R. Su complemento respecto al rectángulo respecto a R. Entonces, y en ese caso, entonces si la integral existe, vamos a decir entonces que la integral de f sobre u va a ser igual a la integral sobre r de la función extendida. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, como ese ejemplo que les puso Taira, que no sé si haya explicado antes algo o simplemente lo puso así porque no habíamos visto regiones más allá de un rectángulo. Bueno, ahora quizá lo pueden entender mejor porque, digamos, creo que estaba integrando sobre una circunferencia o no sé. Pues digamos que quiero integrar ahora sobre un círculo, digamos, que mi dominio sea una circunferencia en R2. Entonces justamente arriba me da una circunferencia. Puedo calcular el volumen que hay debajo de esta función restringida al círculo que tengo aquí. Simplemente lo que hago es encierro esto en un rectángulo y veo si la integral de la función definida como f de x y x está en u y 0 en todo lo demás, aquí afuerita, es integrable con las definiciones que ya había visto antes. Y entonces si resulta que sí es integrable, entonces esa integral justamente va a ser la integral de la función extendida sobre el rectángulo R, que ya habíamos estudiado anteriormente. Entonces, la pregunta ahora es ¿cuándo va a existir esta integral? Entonces, ¿cuándo existe la integral sobre u de f? O más bien, bueno, digamos, es lo mismo por lo que puse aquí, pero ¿cuándo existe la integral de la función extendida sobre el rectángulo R? Entonces, por la idea que mencioné al principio, lo que tenemos es un montón de discontinuidades. Entonces, lo que hay que estudiar es la frontera del conjunto U. Entonces, la frontera del conjunto, y como ya sabemos el teorema de Lebesgue, si esta frontera tiene medida de Lebesgue 0, entonces eso va a querer decir, y si la función tiene un conjunto de discontinuidades de medida 0, entonces como la unión de conjuntos que tienen medida 0 me da que es un conjunto de medida 0, eso lo probamos en un teorema, entonces la integral de la función extendida va a existir. Entonces, ¿quién me da la condición? Me lo va a dar el teorema de Lebesgue, por eso es muy importante. Entonces, o sea, regularmente creo que no lo ven en cálculo uno en cálculo 2 perdón, y mucha gente en cálculo 4 también se lo salta. Porque claro, no es tan sencillo, tienes que llevar
como ya vieron en la demostración de ese teorema, tienes que desarrollar muchas cosas antes que mucha gente no ve, entonces, o se los dejan de tarea, qué sé yo. Pero bueno, lo importante es que sepan que está ese resultado, más que cómo se demuestra. Aunque claro, demostrarlo es importante también. Entonces, vamos a establecer el siguiente teorema. Teorema 1.5.1. Entonces, si U, su conjunto de Rn es acotado, y si el conjunto, o sea, si la frontera más bien, tiene medida cero, si es acotado, vamos a ponerla así. Si es acotado, si la frontera de U tiene medida cero, medida, aquí ya no le pongo la n, pero es medida n dimensional del Lebesgue cero, y si la función f definida en el conjunto U es continua, excepto en un conjunto de medida cero, o lo que es lo mismo, y si f es casi continua, ¿se acuerdan que casi continua quería decir que es una función que tiene un conjunto de discontinuidades que es de medida cero? Entonces le dicen casi continua, o que es continua excepto en un conjunto de medida cero. Entonces la integral va a existir. Entonces la integral sobre u de f existe. Y si esa integral existe, ¿cómo la voy a calcular? Ah, pues con la definición que tengo aquí. Encerrándola en un rectángulo, etcétera, etcétera, y haciendo lo que ya sabemos. Entonces, con Taira ya vieron un ejemplo de cómo calcular una integral con numeritos, ir haciendo las aproximaciones. Bueno, lo tendríamos que hacer así hasta este punto, pero vamos a ver un teorema que va a facilitar el cálculo de la integral como lo hacía el teorema fundamental del cálculo cuando estudiaban estas cosas en cálculo 2. Entonces, ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque no todos los conjuntos son tales que sus fronteras tenga medida cero, ¿sí? Entonces, si quieren, después de que demostremos este teorema, pongo algún ejemplo de eso, pero no, y claro, van a ser conjuntos raros, porque uno siempre piensa, bueno, un conjunto como estos, por ejemplo, si estoy en R2, pues la frontera no tiene área, que es lo que significa eso, que tenga medida cero. Entonces en R2 la frontera no tiene área. Entonces uno piensa, bueno, si tengo una circunferencia, una elipse o cualquier cosa ahí, ese conjunto va a ser tal que la frontera tenga medida cero, pero evidentemente no todos los conjuntos son tales que su frontera tiene medida cero. Y ya veremos uno después de. Primero vamos a demostrar esto y después vemos algún ejemplo patológico de eso. Entonces la respuesta es no. Y siempre que uno va, o sea, muchas veces uno tiene una cosa y lo único que quiere saber es si es integrable o no. Entonces lo que uno va a hacer es analizar el conjunto raro que uno tiene como dominio de la función y ver si ese conjunto es tal que su frontera tenga medida cero, entonces la integral va a existir y uno continúa haciendo las cosas que le interesan, que muchas veces no es saber cuál es el valor de una integral, sino simplemente asegurar que esa integral existe, nada más. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces vamos a decir sea dfur el conjunto de discontinuidades de f de u en R. Nah, voy a llamarlo así. El conjunto de discontinuidades de la función extendida f de u, como ya la definimos antes, en el rectángulo R. En R tal que u está contenido en R.
Entonces, por un teorema de cálculo 3 cuando vieron las cosas de las fronteras, un conjunto siempre se puede poner como, o sea, un conjunto U siempre va a estar contenido en el conjunto U unión su frontera unión el exterior. Entonces, aquí de R. Entonces tenemos que, si R es el conjunto universal, de lo que ya aprendieron de cálculo 3 tenemos que el conjunto de discontinuidades de la función extendida va a estar contenido en el conjunto de discontinuidades de la función f. Entonces, este df sub u es el conjunto de discontinuidades de la función f en u, que es el que ya habíamos tratado, digamos. A ver, déjenme ponerlo así. R y de fu, el conjunto de discontinuidades de la función f en el conjunto u. Entonces, si R es el universo de lo que estamos haciendo, entonces tenemos que el conjunto de discontinuidades de la función característica está contenido en el conjunto de discontinuidades de la función f definida en u, unión la frontera de u, unión el exterior de este conjunto de aquí. ¿De acuerdo? Esto ya no lo voy, esto no lo voy a demostrar porque son propiedades que vieron en cálculo 3, pero si tienen alguna duda le pueden preguntar a Taira o Arturo. Pero la idea es sencilla porque, digamos, de entender. Tenemos el conjunto U aquí. Por supuesto, el dibujo no es una demostración, pero ayuda a entender lo que pasa aquí. Entonces, si tengo este conjunto U, el conjunto de discontinuidades de F en U está metido aquí. Luego yo extiendo con R y entonces cuando yo extiendo con R voy a tener discontinuidades en la frontera. Entonces justamente esta cosa de aquí van a ser las discontinuidades en U más las discontinuidades en la frontera. Y justamente todas esas, o sea, ese conjunto tiene como parte las discontinuidades de la función en U con la frontera y además con y el exterior. Entonces, por hipótesis, nosotros tenemos que el conjunto de discontinuidades de la función f tiene medida cero, porque f es continua excepto en un conjunto de medida cero. Entonces, ¿qué significa? Que si este es el conjunto de discontinuidades, entonces por hipótesis lo que dice aquí es que la medida de esa función es cero. Y además tenemos que la medida del Lebesgue de la frontera es cero también por hipótesis. ¿De acuerdo? Y ahora la medida del Lebesgue del exterior de este conjunto, en este caso que estamos tratando, pues el exterior de esto es el vacío. Y entonces me queda que la medida del Lebesgue del vacío pues es cero también. Entonces tengo tres conjuntos, este y este, cuya medida de Lebesgue es cero. Entonces nosotros habíamos probado el teorema, ¿cuál era? 1.4.2, que tenía tres partes. Entonces la primera decía que si tengo que un subconjunto de un conjunto de medida cero, entonces ese subconjunto tiene medida cero también. Y la otra parte que era que si teníamos una colección, ay, ahí no se ve bien la n de los naturales, si teníamos una colección de conjuntos que tenían medida cero,
Entonces, la medida de Lebesgue de la unión de todos esos, o más bien, lo estoy diciendo mal. Entonces, la unión va a tener medida cero, medida de Lebesgue cero. Entonces, la unión de los SKs para K sobre N tiene medida cero. Entonces, lo que tengo es que, como tengo tres conjuntos aquí que tienen medida cero, es una colección numerable, en este caso finita. Entonces, la unión de estos tres tiene medida de Lebesgue cero. Entonces, por ese teorema, 1.4.2.2, la medida de Lebesgue de FU unión la frontera de U unión el exterior de FU tiene medida cero. Y ahora, como tenemos que este dfu de R está contenido aquí y este tiene medida cero, entonces por el teorema 1.4.2.1, este tiene medida cero. Y entonces por el teorema 1.4.2.1, la medida de Lebesgue de F U en R es cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el conjunto de discontinuidades, es decir, el conjunto de discontinuidades de la función f de u en R tiene medida cero. Y entonces por el criterio de Lebesgue, que es lo que tenemos, que la función es integrable. ¿Cuál función? La f de u. Entonces fu es integrable en R. En R que contiene a u. Y entonces como esta integral existe, es decir, la integral sobre f de u de R existe. Y entonces por definición, si esa integral existe, eso quiere decir que esta cosa es igual a la integral sobre u de f. Es decir, que la integral sobre u de f existe. Y con eso tenemos demostrado el teorema. Este teorema ya más general. Entonces, esta integral definida sobre u existe siempre y cuando la frontera tenga medida de Lebesgue cero y la función sea continua excepto en un conjunto de medidas cero. Muy bien, entonces tenemos este teorema que nos dice qué condición tiene que cumplir esto para que exista esta integral. Entonces la condición es que la frontera tenga medida cero. Entonces lo que les decía, hay conjuntos que no tienen medida cero. Por ejemplo, este ejemplo de conjuntos que no tienen, cuya frontera no tiene medida cero. Entonces, por ejemplo, en los reales, ustedes cuando estudiaron eso en cálculo uno vieron que los racionales... Ah, bueno, y de hecho lo vimos nosotros. O sea, Q es numerable. Entonces, como Q es numerable, quiere decir que, por lo que ya habíamos demostrado, la medida de Lebesgue de ese conjunto es cero. Ahora, la frontera de Q, ¿quién es? Pues esa la encontraron cuando estudiaron Q en cálculo uno. Entonces, los que llevaron con nosotros se acordarán que vimos todas estas cosas. Y la frontera de los racionales, pues son todos los números reales. Y evidentemente los números reales no tienen medida cero. Ocupan espacio en la recta, de hecho son toda la recta. ¿Perdón? Entonces aquí tenemos un conjunto que no es acotado. Este Q no es acotado. No es acotado. Y tampoco es cerrado, de hecho. Tampoco es un conjunto cerrado. Entonces, ¿se acuerdan que una de las definiciones de cerradura era que era cerrado si solo si contiene a sus puntos de acumulación?
¿cierto? Entonces el conjunto Q, o sea, este Q no es lo mismo que este. Entonces no es cerrado. Ahora, pero ¿qué pasa si lo acotamos, por ejemplo? O sea, si tenemos el conjunto Q intersección con el intervalo 0, 1. Entonces en ese caso ya no tengo todos los racionales, solo tengo los racionales entre 0 y 1. Bueno, este conjunto es numerable también. La medida del Lebesgue de este conjunto numerable es 0. Pero ¿quién es la frontera? Pues la frontera de este conjunto son todos los irracionales en el intervalo 0, 1. Entonces, y como los irracionales tienen, es la misma cantidad que los reales, entonces esto, la medida de Lebesgue de esto, sigue siendo distinto de cero, de esa frontera. Entonces, de hecho, cuál es la frontera de este conjunto? Pues es todo el intervalo 0, 1. Todo el intervalo 0, 1. Sin embargo, o sea, esta frontera no tiene medida cero. ¿Ven? Entonces no se cumpliría la condición. Si yo tengo una función que está definida en ese conjunto, en este conjunto U que es acotado, este es acotado. No cumple que su frontera tenga medida cero. Entonces, una función definida en este conjunto no va a ser integrable. Entonces, cualquier función f definida en q intersección 0, 1, esta función extendida no va a ser integrable en ningún r. En un r que contenga a q intersección 0, 1. ¿Ven? Pero tenemos casos como el conjunto de Cantor. O sea, lo que estoy tratando de ver es aquí, es como que qué condiciones hay que pedirle al conjunto U para que su medida de Lebesgue sea cero. ¿Qué condiciones hay que pedirle? Ahora, el contenido de Jordan va a ser la definición formal de área. Y la medida, que de hecho es una medida, es la medida de Jordan. La medida de Jordan, que se le suele llamar contenido, me dice es la definición formal de lo que es el área. Eso lo vamos a ver más adelante. Y luego la medida de Lebesgue generaliza esa idea de medida de área. Entonces, ¿qué condiciones hay que pedir para que la frontera de un conjunto tenga medida de Lebesgue cero? Podemos recordar que nosotros vimos otro conjunto extraño que era el conjunto de Cantor. ¿Se acuerdan? Entonces, el conjunto de Cantor tenía un montón de puntos, tantos como los números reales, que era el 0, el 1, el 1 tercio, el 2 tercios, el 1 noveno, etcétera. Entonces, este es un conjunto que no es numerable. La cardinalidad es Aleph 1. Pero este conjunto sí era acotado. Entonces, es acotado. Y también era cerrado. ¿Cierto? Porque en este caso la frontera demostraban en cálculo 1 que la frontera del conjunto de Cantor era el mismo Cantor. Entonces, este, entonces la medida de Lebesgue de la frontera, la medida de Lebesgue de C, era igual a cero. Y nosotros probamos justamente que la medida de Lebesgue del conjunto de Cantor es cero. Entonces, como la frontera es igual al conjunto de Cantor, la medida de Lebesgue de su frontera es cero. Entonces, aquí tenemos un conjunto infinito cuya medida de Lebesgue de su frontera es cero. Pero, ¿qué diferencia tiene este conjunto de este que teníamos acá? Bueno, este que está acá no era cerrado. Entonces, ¿por qué no es cerrado? Porque no contiene... Entonces, déjenme ponerlo aquí. Entonces, Q intersección 0, 1
y C son acotados. Sin embargo, este Q intersección 0,1 no es cerrado. No es cerrado porque no tiene a todos sus, pues no contiene, como una de las definiciones de que fuera cerrado, no contiene a sus puntos de acumulación. Es la manera como más fácil de ver que no es cerrado, porque, o sea, yo tengo el elemento, bueno, el intervalo 0,1 y tengo los racionales e intersección con 0,1. Entonces son todos los racionales que están entre 0 y 1. Pero entonces, por ejemplo, yo puedo tener un punto que sea el raíz de 2 sobre 2. Entonces, ese raíz de 2 sobre 2 no pertenece a Q intersección 0,1. Pero ustedes vieron en cálculo 1 que este raíz de 2 sobre 2 es el límite de, o sea, yo puedo construir una sucesión de números racionales que converja justamente a este punto. Entonces, este es un punto de acumulación del conjunto Q intersección 0,1, pero sus puntos de acumulación en particular este no está en el conjunto. Entonces, ¿se acuerdan que para que un conjunto fuera cerrado tenía que contener a todos sus puntos de acumulación? Y justamente este raíz de 2 sobre 2 no está contenido en Q intersección 0,1. Entonces, por lo tanto, no es cerrado. Pero el conjunto C sí lo es. Entonces, el interior de C es distinto, es vacío de hecho, y entonces C es justamente lo mismo que su frontera, como vimos aquí. Y además C es cerrado. Entonces es cerrado y es acotado también. Entonces C es compacto y Q intersección 0,1 no lo es. Entonces la condición que se le va a poner al conjunto es que el conjunto sea compacto. Y como ven, aunque sea compacto, van a haber cosas raras como el conjunto de Cantor. Pero van a haber otras cosas más raras que van a quedar fuera de todo el análisis de la integración de Riemann, que es, por ejemplo, este conjunto Q intersección 0,1. O Q cruz Q, por ejemplo, Q cruz Q intersección con 0,1 cruz 0,1. Entonces todo eso se va a analizar ya después con la integral de Lebesgue, pero en nuestro caso no tiene... Son cosas que vamos a tener que desechar si es que queremos que la función sea integrable. De hecho, pueden ver que, o sea, hay una forma de construir conjuntos de Cantor que sean, que no sean compactos. Es decir, hay conjuntos de Cantor que tienen, cuya frontera no tiene medida cero. Entonces lo que hacen es como separando, como construyendo dos partes, o sea, como cuando hacíamos nosotros 0,1. Entonces lo que hacen es cortar esto a la mitad y luego quitarle como aquí otro pedacito y otro pedacito igual. Entonces quitan esto y se quedan con estos pedazos. Entonces como que se va quedando así. Entonces siempre van dividiendo en dos partes cada una de estas cosas. Y estos le llaman los intervalos, los conjuntos de Cantor gordos. Entonces esos son tales que la medida de Lebesgue, de la frontera, de estos F vamos a llamar, es distinta de cero, por ejemplo. Entonces todas estas anomalías las vamos a dejar fuera nosotros. Entonces es una pista de lo que vamos a pedir, que el conjunto tenga, que sea compacto. Entonces, pero por el momento vamos a seguir viendo, o sea, aquí hasta lo que llevamos es, simplemente estamos pidiendo que el conjunto sea acotado, hasta aquí. Entonces, que sea acotado y si la función f es continua excepto en un conjunto de medida cero, entonces la integral va a existir. Entonces, pero la pregunta es, qué le tengo que pedir a un conjunto justamente para que su medida de Lebesgue sea cero? Entonces, esos conjuntos van a ser los conjuntos compactos. Entonces, por eso es tan importante estudiar
la definición con coberturas, teorema de Heine-Borel, etcétera, etcétera, porque justamente aquí es donde, bueno, y en muchas otras partes, pero hablando de cálculo es donde se empieza a utilizar mucho más. Entonces voy a escribir un par de lemas más para recordar, o sea, recordando cosas que ya vieron en cálculo 3 pero que tenemos que tener presentes justamente para demostrar lo que sí en la siguiente sección, lo referente a contenido de Jordan. Entonces, vamos a decir que un subconjunto de R, si tengo un subconjunto de Rn, su frontera es cerrada y, y si U es acotado, entonces la frontera es compacto. La demostración de esto, realmente, o sea, ustedes demostraron que esta cosa, que también le llamaban como la clausura o la cerradura, es un conjunto cerrado. Y es cerrado también, si es cerrado, entonces coincide con el conjunto U. O sea, U coincide con la cerradura. Ahora, la frontera se puede escribir como la cerradura menos, bueno, vamos a ponerlo así, la cerradura intersección el complemento de U, en este caso, bueno, UC, que sería el complemento en Rn. Entonces sería, o Rn menos U, dejen ponerlo así como el complemento en Rn. Entonces, UC, la cerradura de ese conjunto. Entonces yo tengo un conjunto U aquí, yo tengo el exterior. Entonces, la frontera, la cerradura de U pues sería U junto con todo este borde. Y la cerradura del complemento pues es todo el complemento con este borde. Y la intersección de los dos pues es justamente este borde que es la frontera. Y entonces ustedes demostraron que la intersección de cerrados es cerrada. Y entonces por lo tanto la frontera de U es cerrado. Entonces, esto lo hicimos en cálculo 3 y varios de ustedes en sus respectivos cursos lo hicieron seguramente. Entonces, también pueden demostrar utilizando la definición que había puesto antes para este ejemplo que vimos, que era que A es cerrado, sí, solo sí. O sea, y de hecho nosotros demostramos todas estas formas de ver. O sea, esto fue como una consecuencia de una definición que dimos de los conjuntos cerrados un poco distinta. Entonces tienen que demostrar esto tomando U como la frontera de U. Entonces el conjunto de puntos de acumulación está contenido en el conjunto. Así eso pasa. O sea, el conjunto de puntos de acumulación de la frontera está contenido en la frontera de U. O también pueden utilizar la definición de este punto frontera. Es decir, ¿cómo era esto? Si, o sea, X en Rn es punto frontera de U, sí, solo sí, o sea, igual que esto, sí, solo sí, para toda delta mayor que cero es equivalente a esto. Sí, solo sí, para toda delta mayor que cero, la vecindad de radio delta centrada en X intersección con U es distinto del vacío y la vecindad de radio delta centrada en X intersectada con el complemento es distinto del vacío, que es justamente lo que está aquí también. Entonces, si yo tengo un punto X aquí que está en la frontera, pues cualquier bola de radio delta que yo dé, intersectada con U, me queda distinto del vacío. E intersectada con U complemento también me da distinto del vacío, cosa que no pasa con puntos que están acá adentro, por ejemplo. Entonces la intersección con el complemento de U pues es vacía. Entonces, este no es un punto que esté en la frontera. Entonces es otra forma equivalente de definir
puntos en la frontera. ¿Y qué es un punto de acumulación? Bueno, pues decían que X es un punto de acumulación de A, bueno, donde A está contenido en Rn. Si para toda delta mayor que cero, la bola de radio delta centrada en X intersección con A menos ese punto X era distinto del vacío, ¿se acuerdan? Entonces tenían un conjunto A aquí. Entonces si querían ver si este era un punto de acumulación, por ejemplo, pues lo que hacían era tomaban el punto X, lo quitaban, daban una bola de radio delta, y si lo intersectaban con el conjunto A y me daba otro punto distinto, entonces eso era un punto de acumulación. ¿De acuerdo? Entonces ahora la segunda parte que dice aquí es, bueno, esto es por si lo quieren demostrar utilizando esto, solamente estoy recordando las definiciones. Ahora si U es acotado también, si U es acotado, entonces, o sea, ¿qué es lo que tengo? Es que es una cosa que ya demostraron también antes. O sea, nosotros sabemos que la frontera de un conjunto... Ay, ¿cómo pusimos el teorema este? Sí, la frontera de un conjunto, del conjunto U está contenido en la cerradura del conjunto U. Y entonces la cerradura del conjunto U es acotado siempre. El conjunto cerrado es acotado siempre. Y entonces como este es acotado, es decir, existe un m mayor que cero, tal, que etcétera, ya no lo voy a poner. Pero entonces como U es un conjunto de la cerradura de U que es acotado, eso implica que la frontera de U es acotado también. Y entonces como es cerrado y acotado, entonces por Heine Borel, la frontera de U es compacto. Entonces es compacto siempre y cuando U sea acotado. Entonces siempre la cerradura va a ser, o la frontera va a ser cerrada. Y si además el conjunto es acotado, entonces la frontera de U va a ser un conjunto compacto. Que es una de las primeras cosas que queríamos ver. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este U igual a Q cruz Q, intersección con 0,1 cruz 0,1. Entonces, este conjunto es acotado. Y de hecho lo podemos encerrar por el conjunto, por el rectángulo R igual a 0,1,0,1, de hecho. Estoy en R2, 0,1, 0,1. Entonces, son todos estos puntos que están aquí, Q cruz Q. Y eso lo pueden cerrar en el mismo rectángulo este de aquí. 0,1 cruz 0,1. Entonces acotado. Sin embargo, este por ejemplo no sería... O sea, ¿quién sería la frontera de U? Pues sería la frontera de todo esto, que serían R cruz R. Y es como la extensión del ejemplo que di antes. Entonces sería R2 intersección con el rectángulo R. Son todos los números reales que están aquí. Las parejas de números reales que están ahí. Entonces, esto no tiene medida cero. Entonces, este conjunto U no es compacto. Entonces, es una anomalía que no vamos a tomar en cuenta aquí. Y para terminar entonces la clase de hoy vamos a ver un lema más que es también recordar alguna propiedad
de las fronteras es que, y eso lo pueden ver en los videos de cálculo 3. eh, si tenemos dos subconjuntos A1 y A2 de Rn, entonces la única que me importa para lo que vamos a hacer después es que la frontera de A1 unión A2, tanto la frontera de A1 unión A2 como la frontera de la intersección, que en algunos casos es igual, pero solamente me interesa esta contención. Y la frontera de la diferencia van a estar contenidos en la unión de las fronteras. Entonces, esto se vio en cálculo 1. En cálculo 3, perdón. Entonces, ¿cómo se demostraría esto? Pues, por ejemplo, el primero, por demostrar que la frontera de A1 unión A2 está contenido en la frontera de A1 unión la frontera de A2. Entonces damos un elemento aquí, sea X que pertenece a la frontera de A1 unión A2. Entonces, por definición de pertenecer a la frontera, lo que me dice es que para todo epsilon mayor que 0, la bola de radio delta centrada en X, intersección con A1 unión A2, es distinto del vacío. Y la bola de radio delta centrada en X, intersección con el complemento de esto, es distinto del vacío. Entonces simplemente es aplicar la definición que pusimos aquí. Entonces es un punto frontera de U, es decir, X pertenece a DU. Si para toda delta mayor que 0 esta bola de intersección con U es distinta del vacío, y la bola de intersección del complemento es distinta del vacío. Entonces ese U lo estamos tomando como A1 unión A2, simplemente poniendo la definición aquí a trabajar. Entonces, si aplicamos distributividad aquí en la primera, lo que tenemos es que B delta X intersección con A1 unión A2 va a ser B delta X intersección A1 unión B delta X intersección A2, y eso es distinto del vacío. Y usando acá abajo las leyes de De Morgan, tenemos que B delta X intersección A1 unión A2 complemento es igual a B delta X intersección A1 complemento intersección A2 complemento, y eso es distinto del vacío. ¿De acuerdo? Entonces, si esta intersección es distinta del vacío, eso quiere decir que este y este son distintos del vacío. Y aquí como tengo una unión, entonces quiere decir que este es distinto del vacío o este es distinto del vacío. Entonces, si B delta X intersección con A1 es distinto del vacío y se cumple esto de acá, B delta X intersección con A1 complemento tiene que ser distinto del vacío, porque son intersecciones. Entonces, esto justamente lo que me dice es que X pertenece a la frontera de A1 por definición. Para toda delta mayor que 0, acuérdense dónde está aquí. Y ahora, y entonces esto implica que X pertenece a DA1 y le puede unir lo que yo quiera, DA2. Ahora, si por el contrario el que es vacío es este, y además aquí tenemos que forzosamente B delta X intersección A2 complemento tiene que ser distinto del vacío, entonces X pertenece a delta A2, a la frontera de A2, y entonces X pertenece a DA2 unión de A1. Y tenemos la primera, esta puesta, y las demás son análogas. Entonces, ya tenemos cómo definir una integral para un conjunto acotado que sea arbitrario, no necesariamente un rectángulo. Y bueno, probamos ese teorema, establecimos esa definición y nos damos cuenta que quizá lo que hay que pedirle al conjunto para que tenga medida cero es que sea compacto. Y entonces, dado que eso es lo que vamos a analizar en la siguiente sección, es que puse estos tres lemas
que realmente son propiedades de cálculo 3 que debieron revisar. Entonces, con eso arrancamos la siguiente sesión.